Buenas tardes, presento el proyecto titulado Microinfraestructuras epífitas. Una segunda oportunidad para la hoja. El proyecto se estructura de la siguiente manera. Primero, se presenta la problemática y la aproximación. Luego, el concepto de proyecto inacabado como sustrato fértil. A continuación, la morfogénesis, función y técnica. Posteriormente, los flujos y la transformación de la imagen. Y finalmente, la bibliografía. Primero, problemática y aproximación. Comenzamos analizando las dinámicas de la producción agrícola y agroindustrial en el territorio. Observamos que el uso de monocultivos afecta gravemente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, especialmente para las especies endémicas. La expansión de la frontera agrícola contribuye a la deforestación de hábitats silvestres, desplazando especies, y, a su vez, esta actividad contamina las fuentes hídricas. Según el Banco Mundial, el 70% del recurso hídrico disponible se destina a la agricultura, beneficiando exclusivamente al ser humano. La separación entre los sectores de producción rural y consumo urbano genera una dependencia de la infraestructura de conexión para el abastecimiento de alimentos. Esta cadena de distribución, formada en gran parte por camiones de carga, es responsable del 42% del material particulado en Bogotá, lo que provoca alrededor de 3.000 muertes prematuras anuales. Además, la logística encarece los productos y aumenta el riesgo de desabastecimiento en situaciones de crisis. Dicha logística supone desperdicio del 12% de los alimentos. Frente a esto, organizaciones como Greenpeace promueven la agricultura urbana para acortar la distancia entre productores y consumidores. Sin embargo, la tendencia a la verticalización en las ciudades modernas limita el uso de espacios como patios, terrazas y balcones, ideales para estas actividades. En respuesta, este proyecto busca convertir las superficies urbanas infértiles en fértiles, superando las limitaciones espaciales. Nos preguntamos entonces, ¿cómo puede la arquitectura aprovechar los espacios subutilizados de la ciudad para fomentar la agricultura urbana? Partimos del concepto de arquitectura parasítica, que consiste en aprovechar espacios urbanos subutilizados, como culatas, callejones y terrazas, para añadir una nueva espacialidad. Esta intervención no es completamente parasítica, sino mutualista, ya que la nueva estructura complementa lo que el edificio anfitrión no posee. El proyecto reinterpreta este concepto a partir de las plantas epífitas, que utilizan al anfitrión solo como soporte, obteniendo recursos como agua y energía de manera independiente. A este concepto lo denominamos arquitectura epífita o epifitar como estrategia. Segundo, proyecto inacabado como sustrato fértil. Con el enfoque claro, identificamos a la Plaza de la Hoja como el anfitrión ideal para la implementación del proyecto. Este espacio, originalmente destinado a la agricultura urbana, ha quedado inacabado y afectado por problemas de humedad. Dirigido a víctimas del conflicto con un perfil campesino, quienes como muestra de resiliencia han desarrollado iniciativas de agricultura urbana por sus propios medios. El lugar se encuentra en Puente Aranda, en una zona industrial abandonada, pero estratégicamente ubicada cerca del Banco de Alimentos de Bogotá y centros de acopio, como la Plaza de Paloquemao y la Samper Mendoza. Al analizar el proyecto, identificamos espacios subutilizados en sus dos tipologías de agrupación. En las torres encontramos fachadas ciegas o muros pantalla, que representan aproximadamente el 22% de las fachadas. En las barras hay pasillos abiertos y fachadas de servicio, que abarcan el 37%. Además, un 88% del área corresponde a zonas duras. Entonces, ¿qué cultivamos en estos espacios? Para responder a ello, se elaboró un perfil basado en las hortalizas más consumidas por los colombianos, considerando sus necesidades espaciales y las condiciones climáticas óptimas para su crecimiento. Además, se propone un sistema hidropónico que utiliza nutrientes disueltos en agua, lo que permite una producción más ligera, eficiente y con un uso optimizado de los recursos. Tercero, morfogénesis, función y técnica. Para el diseño de los prototipos, se adoptaron 4 estrategias formales y 2 funcionales inspiradas en la bromelia, una planta epífita. La bromelia, gracias a su forma, capta y almacena el agua de lluvia, distribuyéndola a través de la capilaridad. Su estructura se organiza en un eje vertical formado por varias capas de hojas que giran sin superponerse entre sí, lo que permite que cada una reciba la misma cantidad de luz y agua. Aunque utiliza sus raíces únicamente como soporte mecánico, ya que no extrae recursos de ellas, estas raíces dirigen las cargas a un punto y las distribuyen de manera uniforme por la superficie. Además, entre las hojas de la planta se crea un microhábitat que alberga diversas especies. Después de resolver el aspecto formal, es necesario enfocarnos en la función.
Nos basamos en la mecánica de suelos y el fenómeno de ascensión capilar, ya que se requiere que la solución nutritiva ascienda más de 2 metros. Este proceso ocurre gracias a la tensión superficial del material, en función del tamaño de los poros y su capacidad de adhesión. Al analizar los tipos de suelos adecuados, identificamos que los limos arenosos, de estructura granular, y las arcillas, microporosas, son los que permiten superar los 2 metros de ascensión. La arcilla, siendo uno de los materiales más abundantes y eficientes, se propone para componer un filamento, un tubo de geotextil relleno de arcilla que transporte la solución nutritiva en un entorno de hidrogel biobasado, el cual retiene la humedad necesaria para la nutrición de las plantas. En cuanto a la estructura, observamos que la forma cóncava, inspirada en una hoja, ya ha sido explorada en arquitectura e ingeniería. Ejemplos incluyen la viga artesa en voladizo de la casa Hemeroscopium y su aplicación en puentes, así como las cáscaras y plegaduras en voladizos amplios, como el Canódromo de Madrid, que alcanza los 17 metros. En la búsqueda de ligereza, se estudiaron técnicas como el uso de cáscaras, la construcción en madera laminar y la optimización topológica. Esta última permite reducir el peso mediante estructuras tipo látice bioinspiradas, imitando la estructura de huesos huecos. Estas estructuras se construyen con una impresora 3D Apiscore 3D Printer, que utiliza el método de Fused Deposition Modeling. Además, se emplea una mezcla de concreto y polímero de alta densidad. El concreto, reforzado con microalgas, logra de 2 a 4 veces más resistencia a la flexión, es capaz de autorrepararse y es entre un 15% y 20% más liviano. El polímero reciclado, por su parte, sustituye los refuerzos de acero. Los prototipos pueden ser impresos in situ y colocados sobre una estructura de refuerzo adicional, encargada de distribuir las cargas verticales y proteger la estructura de la edificación. En los pasillos abiertos se utiliza acero, mientras que en los muros pantalla se emplea concreto macizo. Los elementos se anclan a las vigas, mientras que los entrepisos se refuerzan para soportar los esfuerzos de compresión y tracción, distribuyendo las cargas de manera eficiente hacia abajo. Al analizar un referente con sección cóncava, como el hipódromo de la Zarzuela, cuyo voladizo alcanza casi 13 metros, observamos que nuestro prototipo es un 80% más ligero. Esto refuerza la idoneidad de la sección aplicada, ya que en un voladizo la tracción se concentra en la parte superior, permitiendo un uso reducido de material, mientras que la compresión se localiza en la parte inferior, lo que justifica que la sección sea más ancha en esa zona. Finalmente, la estructura tipo lattice permite incorporar biotopos, proporcionando hábitats tanto para aves como para insectos. Cuarto, flujos y transformación de la imagen. Bogotá es la ciudad con mayor diversidad de aves, además de contar con una reserva natural en los cerros y una abundante población de polinizadores. Sin embargo, los espacios donde estas especies pueden habitar o interactuar, como el Parque Simón Bolívar o la Universidad Nacional, se concentran en el noroccidente y se dispersan hacia el suroriente. Por ello, la ubicación de este proyecto es clave, funcionando como un nodo que integra las zonas verdes de la ciudad con los cerros. El proyecto se estructura en 3 niveles. El superior, destinado a las aves, el intermedio, a los polinizadores, y el inferior, a los herpetos. En el nivel superior se utilizan plantas silvestres que atraen a aves como el copetón, los colibríes y el chamón. En el nivel intermedio, las plantas están diseñadas para atraer polinizadores como murciélagos, abejas melíferas y mariposas, siendo Colombia el país con mayor diversidad de estas últimas. Finalmente, en el nivel inferior se implementa un proceso de suprarreciclaje, en el que algunos elementos retirados de las fachadas o cubiertas se reutilizan en el espacio público, ya sea enterrados para filtrar agua y restaurar el terreno o convertidos en mobiliario público, que también actúa como refugio y atractivo para herpetos, los cuales son controlados naturalmente por aves rapaces de la ciudad. A nivel de fachada, las microinfraestructuras recubren las superficies urbanas, desde las fachadas este y oeste hasta las del sur y norte, transformando su imagen gris y aumentando en un 35% el área de ocupación. Estas superficies se convierten en zonas productivas y de captación de recursos hídricos, promoviendo la interacción y la convivencia con las especies urbanas. Los límites de estas fachadas se vuelven porosos, integrando biotopos y creando nuevos espacios al aire libre. Además, el proyecto restaura terrenos degradados y el espacio público, revitalizando tanto su imagen como sus hábitats. Se plantea como tesis que los espacios subutilizados, producto del desarrollo de la ciudad moderna, pueden ser utilizados como sustrato fértil por medio de microinfraestructura epífita añadida, la cual tiene el potencial de cambiar su imagen y complementar la función de la ciudad hacia un entendimiento más íntegra entre la fauna y los espacios de producción. Muchas gracias.
Los dejo con la bibliografía.